es un día muy especial, la verdad. Bueno, vamos a ir a la Biblia. Yo les invito a que saquen sus notas de estudio. Y el tema de hoy, que va a ser complementario a lo que vimos un poco en todo el retiro de parejas, es no cobres más. ¿Cómo se llama? No cobres más. Yo tengo una pregunta. ¿Ese aire está prendido? ¿Sí está prendido? Yo tengo... ¿Será que ya estoy en mis bochornos? Yo ya apenas tengo 37. No, Bueno, hay una historia muy hermosa en la Biblia de un rey llamado Josías. La palabra de Dios nos enseña que existió un rey llamado Josías, y el rey Josías fue un rey con unos antecedentes muy interesantes. Solamente voy a hacer un resumen de la historia familiar del rey Josías. Su abuelo Manasés fue un rey perverso, de los más perversos que tuvo Israel. Tan perverso fue el rey Manasés que dice que así cuenta la historia de ese rey Manasés. Todos los reyes hicieron lo malo delante de Dios, pero el rey Manasés hizo lo más malo delante de los ojos de Dios. O sea, como que habían récord, estaban compitiendo quién va a ser el más malo, y él dijo: no, yo supero lo malo de lo malo. Era tan perverso este rey que él mandó a sacrificar niños a sus ídolos. Era perverso. Y ese era el abuelito del rey Josías. También la Biblia habla del rey Amón, que fue su papá. Y el rey Amón no fue tan malo como su papá, pero fue malo. Y fue tan malo que sus propios siervos lo asesinaron. Entonces él viene de una familia de maldad. A su papá a su abuelo lo llevan secuestrado. Por la gracia de Dios lo liberan de un secuestro. A su papá biológico lo asesinan sus siervos. O sea, hay asesinatos, hay abusos de todo índole. O sea, la historia no era bonita. Pero este hombre empieza a hacer algo muy espectacular. Así que quiero invitarles que me acompañen a la Biblia, al primer libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 34. Métele segunda. Segunda de Crónicas 34, del 1 en adelante. Entonces, en el segundo libro de Crónicas se cuenta la historia de este rey. Vamos a leerla y vamos a concatenarla un poco con lo que pasa en Lucas capítulo número 6. ¿Listo? Dice así: Josías tenía ¿cuántos años? 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Ok? Sigamos, por favor. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado, ¿quién? Y no se apartó de hacer lo que era correcto. O sea, entonces, ¿qué hizo Josías? A los 8 años empezó a pensar en esto: yo no puedo ser como mí, pero puedo ser como mi tatarabuelo David. O sea, tengo historia de dónde puedo tomar, porque ese es el problema. A veces nosotros decimos: es que yo soy así porque mi papá era así. Yo soy ojialegre porque mi papá era ojo alegre. ¿Sí? Entonces, porque nos encanta justificar nuestro pecado, nos encanta justificar nuestras malas actitudes, acciones, porque en realidad nos encanta vivir en el pecado, en lo que no le agrada a Dios. Pero dice que este hombre hizo algo tremendo. Siguió el ejemplo, ojalá que subrayen eso en la Biblia, siguió el ejemplo de su antepasado David. Y tú tienes que tener un ejemplo en tu historia familiar y tienes que seguir ese ejemplo. Ahora, hay gente que dice, en el retiro hacíamos el genograma, ¿se acuerdan? Y hay mucha gente que dice: yo no conocía a mi abuelo, yo no sé nada de la historia de mi papá, ni de su... por ahí conozco a mi papá, o sé cómo se llama mi papá, y de ahí en adelante no me pregunten nada. Pero si tú no tuvieses ningún antecedente que te acuerdes,
tienes un antecedente espectacular, el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro antepasado. Y aunque no es un antepasado biológico, porque el Señor no dejó una estirpe, no dejó genealogía, te dejó un ADN espiritual. Y si no fuese suficiente eso, retrocedes al padre Abraham. Y con eso no te alcanza. ¿Ok? Y si con Abraham no te alcanza, retrocedes hasta el viejo Noé. Pero tienes algo en tu herencia genética que tienes que agarrarte. Porque todos venimos desde esos orígenes. Bueno, siguiente por favor, versículo 3. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, o sea, a los 8 años empezó a reinar, y al 8º año, ¿cuántos años tenía? Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de su antepasado David, y luego en el año 12 empezó a purificar a Judá, a Jerusalén, destruyendo los santuarios paganos, otra vez el espíritu chocarrero que toca eso, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes edificados a la diosa Aser, los ídolos tallados a las imágenes fundidas. Siguiente, o sea, el 4, eso. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que se despedazaran los postes edificados a la diosa Cera, a los ídolos tallados, a las imágenes fundidas, que tumbaran, que los esparcieran sobre las tumbas de aquellos que habían ofrecido sacrificios. O sea, ¿qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo? Un proceso. ¿Has hecho alguna vez limpieza profunda en tu casa? ¿Y te encontraste las servilletas con las que te casaste hace 30 años? Porque hay gente que encuentra esas cosas. Hay gente que encuentra, bueno, la foto, el zapato, guardan basura y media. Y esto es lo que le está haciendo. Él dijo, no, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Israel, en mi casa, en mi pueblo, en mi familia, es que no hemos hecho limpieza profunda. Lo único que hacemos es limpieza superficial. ¿Has puesto a barrer algún día a tu hijo? ¿Cómo barren, no? Si no es tu hijo, es tu esposo, normalmente también barre así. Y no se barren las esquinas, no se barre, no se mueve el refrigerador, ¿cierto? No se levanta el sofá. Entonces todo está bonito, pero cuando levantas, está el cuerpo del delito. 3 cucarachas, hermano. Ahí estiradas. Se pasa. Pero el punto es este, y por eso tienes tus notas de estudio, y el primer punto que quiero que escribas ahí, o que completes es, eres lo que, escribe, heredaste. Eres lo que decides entregar. Y sí, Josías venía de una familia rota. Y aún así, Josías eligió seguir a Dios. Lo que quiero decirte es que no porque tuviste un padre ausente, tú vas a ser un padre ausente. Y no porque tuviste un padre que tuvo hijos regados por todo el planeta y dejó espermatozoides tirados por todas partes, tienes que ser ese hombre. Déjame decirte que no. Y no porque tu mamá se fue madre soltera o eligió hombres, digamos, equivocados, o tienes que vivir eso, o no porque tú fuiste o no porque tú tuviste una mamá dominante, ¿sí? O viviste en un matriarcado, tienes que casarte con una mujer dominante que se cree Paquita la del barrio. O sea, no tienes que pasar eso, ¿me hago entender? No, ¿qué pasa, hermano? No sé si se dieron hace poco cuenta de que a Macron, el presidente, el primer ministro de Francia, ¿sí se dieron cuenta? Su mamá esposa ¿no vieron eso? El hombre se abre la puerta del avión, el hombre va saliendo y la esposa, ¡toma! Y el pi, 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 pi. Y no te doy otra nomás porque. Oye, eso estuvo terrible. La señora tiene 72 años, él tiene 40 y algo. Una diferencia tremenda de edad. ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscaste en esa persona que te dobla casi un papá? ¿Una mamá que no tuviste? Porque es que el problema, y lo que yo les enseñaba en el retiro a la mayoría es, todos tenemos una cuenta contable emocional. Y en esa cuenta contable
estamos calculando lo que dimos versus lo que no nos entregaron. Y cuando yo siento que si a mí me faltó un padre, entonces yo tengo que saldar esa cuenta hacia afuera. Si a mí me faltó el abrazo, entonces yo voy a estar en demanda con mi esposo de abrázame, quiéreme, demuéstrame afecto. Y le estoy cobrando a la persona equivocada las deudas que tengo. Pero eso es una parte. O sea, está la parte de lo que me faltó, de lo que no tuve, y lo cobro en los lugares equivocados y se lo cobro a mis hijos. Y empiezo si no tuve, inclusive hay personas que no tuvieron un padre y toman un hijo para que se convierta en su propio padre. Y entonces el hijo termina regañando a la mamá. Mamá, coma bien. Mamá, parece bien. Mamá. O sea, sí se los han encontrado, ¿no? Hijos que tienen, o sea, que creen que son los papás de sus papás. Porque estoy tratando de saldar la deuda que tengo. Y eso es un capítulo. O sea, el capítulo es de lo que me faltó, lo que creo que me deben y lo que empiezo a cobrar hacia afuera y pongo pesos en otras personas que no tienen que cargar. Eso es una. Pero hay otro capítulo que es todavía más complejo de tratar, que es lo que yo creo en lo que yo estoy endeudado. Porque lo pongo de esta manera. Asumamos que mis padres vienen de una historia terrible hacia atrás. O sea, abandono y todas esas historias de asesinato y abortos y todo eso. Pero mis papás dijeron, no, nosotros vamos a buscar a Dios y nosotros vamos a hacer la diferencia. Y vamos a tratar de hacerlo bien. Y lo hacen bien. Entonces el hijo, que sabe la historia que hay detrás de la historia de sus papás, dice, híjole, mis papás son un ejemplo, admirables, superaron cosas extraordinarias. Entonces se sienten que no les deben, sino como se sienten ellos, endeudados. Y por eso es que cuando tu mujer tuviste un extraordinario papá, empiezas a presionar a tu esposo para que sea el papá bueno. O sea, te quieres casar con tu papá y estás más enamorada de tu papá que de tu esposo. O hombre, estás más enamorado de tu mamá que de tu esposa. Porque digamos que tu mamá fue luchona y trabajó y proveyó y todo eso. Entonces cuando te casas tú ves a tu esposa que de pronto pues no tiene en su expectativa de vida ser una emprendedora o ser una gran profesional o tener una gran empresa, y puedes llegar a despreciarla. Porque entonces como yo tengo un superávit, ¿sí? Tengo un superávit, te meto en la presión o me meto yo en la presión. Tengo que ser como mi papá, tengo que ser como mi mamá, y me siento endeudado con ellos. ¿Me hago entender? Me siento endeudado porque creo que no estoy llegando a los estándares de mis padres. Y empezamos a pasar todo este tipo de situaciones. Entonces, por eso el segundo punto es este: lo que no sanas, escribe, lo repites o lo cobras. Mira, quiero que aprendas a decir esto. Porque hay gente que dice, estoy repitiendo historias. ¿Han escuchado esa frase? No, vamos a cambiar la frase. A partir de ahora, si tú sientes que estás repitiendo historias, vas a decir, estoy cobrando mi historia. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno dice, estoy repitiendo historia, es como, esto fue lo que me tocó y así es. Y no me responsabilizo. Entonces yo quiero invitarte a que tú más bien digas, estoy cobrando la historia, porque eso te hace responsable de lo que está sucediendo en tu propio hogar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás cobrando la historia, y pasa, no sé si lo han visto, pero hay personas que vinieron de escasez, de mucha escasez, y tienen abundancia, y los niños crecen en una era de abundancia versus su escasez, y le reclaman a sus hijos, por lo menos sea agradecido. Sí, es que a usted le tocó más fácil que a mí, y para usted más sencillo, y le dan todo, y le damos todo, y demás. ¿Y qué culpa tiene el bendito niño? Si él solamente conoce su historia en ese momento y su realidad, entonces lo empiezo a sentir culpable de lo que tiene. Y eso empieza a tener unas mutaciones hacia adelante, hermanos. La pobre criatura ya no puede sentir que merece, se va a sabotear.
porque entonces yo tuve mucho, mi papá tuvo poco, entonces tengo que regular la historia. Y cuando te das cuenta, empiezan a sabotearse económicamente o emocionalmente, en fin. Tenemos que saldar la historia. Y hay un pasaje muy interesante que quiero que me acompañen, que no están en sus notas de estudio. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, Jesús tiene una conversación muy interesante con los fariseos de la época. Es una conversación de esas que le gustaba tener al Señor, de esas confrontaciones. Lucas 6, versículo del 1 al 5, por favor. Lucas 6, eso. Cierto día de descanso, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pasando? Era un Shabbat, era un descanso. Mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano. Las frotaron entre las manos, eso ya es trabajo, para sacarle la cáscara, y comieron los granos. Algunos fariseos se dieron cuenta y dijeron: ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Yo sé que a usted le parece raro esto porque no es judío, pero esto era una cosa bien complicada y hiper mega rígida, porque el sacar el grano en el día de descanso, hacer así, ya eso era trabajo. No podían hacer una obra física. Los que hemos ido a Israel, es muy curioso que en Shabbat tú te metes en un ascensor y te tienes que esperar ahí, porque el ascensor tiene que automáticamente parar en cada piso, porque si tú haces esto, trabajaste y pecaste al hacer esto en un ascensor en el día de Shabbat. ¿Sí ven lo rígido que es? O sea, quiero que se imaginen la dimensión, que no ha cambiado mucho. ¿Y por qué tus discípulos trabajan el día de descanso? ¿Por qué violan la ley? Siguiente, por favor. Muy bien. Oh, está me Ah, pues no va a cambiar nunca. Bueno, Jesús respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Siguiente. Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, y también le dio una porción a sus compañeros. Siguiente. Entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre es Señor incluso en el día de reposo. No quiero explicar más, porque podremos acá terminar todo el día, pero quiero decirte lo siguiente. Cuando una persona entra en un control obsesivo, en un control rígido, es porque tiene miedo a fallar. Y estas personas, en su psicorrigidez religiosa, tenían en sus memorias la cautividad de Babilonia, que les expliqué la semana pasada, ¿recuerdan? Tener en sus memorias que producto de su pecado, de su desobediencia, ellos habían sido cautivos en Babilonia. Entonces dijeron: tenemos que agradar a Dios y tenemos que ganarnos la gracia de Dios. Y gracia ganada no es gracia. Misericordia ganada no es misericordia. No comprendían eso. Pero eso nos puede pasar. Entonces, a veces, ¿por qué en el cristianismo o en las familias la gente se hartó de la fe? Porque en el fondo sus papás quieren imponer una fe rígida y controladora, y no les permiten que ellos descubran a Dios, sino que quieren mostrarle un Dios rígido, calculador y castigador. Y si tú no haces esto, te va a castigar. Y yo recibo cualquier cantidad de personas que llegan aquí sintiéndose culpables y miserables porque un día les dijeron: tú no puedes comerte la hostia, o tú no puedes celebrar la Santa Cena porque eres un vil pecador. Y tienes que romper ese sesgo de mentiras. ¿Sabes por qué? Porque levante la mano los que no son pecadores aquí. Todos somos pecadores, hermanos, y todos tenemos la oportunidad de entrar a la casa de Dios como David, y si tengo hambre, comer del cuerpo de Cristo, porque necesito de Dios. Porque es que el problema es que nos dijeron que tenemos que ganarnos el favor de Dios, y Jesús está tremendamente como muy rígido. ¿Y qué pasa? Ellos están comparándose, porque cuando la deuda no está saldada emocionalmente hablando, cuando yo no he logrado equilibrar mi pasado y sigo endeudado y sigo con culpas, con miserias, con tristezas, entonces yo empiezo a compararme.
Nosotros ayunamos, ellos no. ¿Sí? Nosotros nos reprimimos y ellos son muy libres. Y ese es el reclamo de muchos adultos con los jóvenes de hoy. Porque sienten que los jóvenes de hoy tienen mucha libertad. No sé si tengan mucha libertad, quizás tú tuviste mucha prisión. Y la historia nos ha enseñado, honestamente, y yo les voy a decir una cosa, a los papás que están preocupados por sus hijos, si usted está orando por su hijo, no se preocupe. Dios tiene muchas maneras de encontrarse con nosotros, a las buenas o a las malas. Posiblemente usted se encontró con Dios a las malas y quiere evitarle las malas a sus hijos, pero no se preocupe. Dios sigue siendo Dios. Tranquilos, no se preocupen, hermanos. Entonces, pero cuando yo empiezo a compararme, nosotros nos sacrificamos y ellos disfrutan. ¿Me copian? Ese es el problema de estar con esas deudas y estar cobrándole a las personas equivocadas. Y por eso es que yo veo que hay padres que luchan por esto. Entonces, uno de los padres es el permisivo y el otro es el militar frustrado. Es que usted es muy permisivo, es que usted está muy militar. Y en el fondo, estamos poniendo a esas personas en la mitad a cobrarle nuestras deudas. ¿Y sabes qué vamos a hacer con ellos? Endeudarlos en el futuro, crearles culpas, miserias. Tranquilos, hermanos. Dios sigue siendo Dios. Yo me esforcé. Tú, no. Yo me aguanté. A ti te dieron todo el permiso del mundo. Yo obedecí. Tú rompes las reglas. Esas eran las palabras de los fariseos. Dígame si no le estaban haciendo un reclamo a Jesús. Y eso posiblemente estás haciendo un reclamo a Jesús hoy. Es más, quiero decirte esto. Es muy probable que muchos de los que están aquí tengan un reclamo en su corazón con Dios todavía. Y este es el reclamo. ¿Por qué no te conocí antes? ¿Por qué tuve que vivir tanto sufrimiento y dolor? Y honestamente, Dios no te va a dar una respuesta. Y hay una razón por qué no te va a dar esa respuesta. No la vas a entender. Y eso es lo que me encanta de Josías. Josías no va delante de Dios a decirle: ¿por qué me asesinaron a mi papá y fui huérfano a los 3 años? Porque más o menos a esa edad fue huérfano. ¿Por qué mi abuelo fue tan malo? No, él va a decir: yo voy a buscar a Dios. Aunque no entienda el por qué fui huérfano. Y esto no es una justificación para entonces ser un huérfano ahora emocional. O dejar a mis hijos huérfanos porque soy un adicto al trabajo, un alcotrabajólogo. No voy a hacerlo así. Yo no voy a escaparme. Yo voy a estar presente. Y es que cobramos a nuestra pareja 3 cosas. Escríbanlo ahí, no creo que estén en sus notas de estudio. Cobramos a nuestra pareja atención, aprobación y afecto. Me la inventé ahorita, ¿oíste? Pero me quedó bien porque las 3 quedaron con A. Aprobación, es que me gustan mucho los juegos de palabras. Aprobación, ¿qué más dije? Atención y afecto. Dime si no. Y le empiezas a cobrar a tus hijos lo mismo. Yo digo, ¿qué hace una mamá? ¿Qué hace un papá demandándole, exigiéndole, reclamándole al hijo? A ver, deme un abrazo, deme beso. Yo los veo así, yo lo he visto muchas veces. A ver, y empiezan a manipular el bebé. Bueno, a ver, te voy a dar esto, pero deme beso. Dele beso a papi, dele beso a mami. Porque hay un dolor que le estamos cobrando a la pobre criatura. ¿Han visto ustedes? Yo recuerdo cuando tuvimos a Marquito, uno como padre, ¿qué quiere que diga primero, papá o mamá? La verdad. Ay, uno sí quiere que diga mamá, ¿o no? O papá.
Uno quiere que diga primero una palabra a uno, ¿no? Entonces yo he visto mamás que agarran, claro, el papá está trabajando, mamá, y mamá, mamá, mamá. Y con él di, padre, padre. No, pues cuando va a decir papá, pobre criatura. Entonces le exigimos a nuestros hijos, y lo peor de todo es que nos autocastigamos porque creemos que no merecemos amor si nadie nos lo dio. Entonces empezamos un autocastigo, ¿saben? Y nos metemos en esas mentiras en la mente de yo no nací para amar, ¿cierto? Nadie nació para, yo no sirvo para el amor, todos los hombres son iguales. Y esas frasecitas tontas porque creemos que no lo merecemos. Y yo te voy a decir una cosa, solteros y solteras, aquí se lo digo en el nombre del Señor, te lo prometo, y trabajo con muchos matrimonios, y un matrimonio no hace feliz a nadie. A nadie realiza un matrimonio, a nadie. Y los matrimonios van a decir amén, otra vez. Un matrimonio no hace feliz a nadie, digan. ¿Ah? Ahora le voy a decir a los matrimonios, y la soltería no hace feliz a nadie. ¿Y los solteros qué tienen que decir? Amén. Porque el problema es que queremos cobrarlo en el lugar equivocado. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sabes que hay un principio espiritual que Jesús planteó en el Lucas capítulo en Lucas 6, versículo 35. Si quieres lo puedes poner, que me acordé ahorita. Lucas 6, 35. Amén. Esto es lo que empieza a saldar las cuentas emocionales. El afecto, el abrazo, la atención, todo. Amén, ¿a quién? A sus. Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y está hablando de lo emocional, de lo psicoafectivo, del tiempo. Denlo sin esperar ¿qué? Que me lo regreses. Es que me da mucha risa porque gente, las discusiones en las familias son así. Por ejemplo, dígame si no es verdad que normalmente en las parejas uno es más tranquilo, más pacífico, más Dalai, y el otro tiene un complejo de Hall. Y por todo, ¿o no? Y entonces el que es más tranquilo, que está tratando también de cobrar, cuando el otro reacciona, cuando el otro explota, cuando el otro reclama, cuando el otro dice, pero es que si yo hubiese, cuando él se equivoca, ¿no? Si yo hubiese hecho lo mismo, yo no reacciono así. ¿Tienes escuchado eso? Y empiezan a reclamarse de cómo yo lo hago versus cómo tú lo haces. ¿Y qué dice el Señor? Presten sin esperar nada a cambio. Por eso siempre lo voy a decir aquí públicamente. Usted, y de pronto a muchos de ustedes yo los he acompañado en consejería con mi esposa, hemos llorado con ustedes, hemos visitado su casa, le hemos regalado algo que no nos va a regresar en la vida y es el tiempo, y lo hemos sembrado, gracias a Dios por eso, pero usted no me debe nada, a mí, nada me debe. Y lo mejor de esto es que yo no le debo nada a nadie, tampoco, porque esto lo damos desinteresadamente. Entonces empezamos a jugar a agradézcame. ¿Agradézcame qué? Sí, mire, yo le digo una cosa, cuando un niño empieza a recibir cosas, regalos, todo ese tipo de cosas, hay papás que dicen, es que usted no agradece. ¿A quién le están reclamando? ¿Al niño o al papá que no le dio? Yo le pregunto, ¿por qué tiene que agradecer? ¿Tiene que ser agradecido? Sí, pero ¿por qué tiene que agradecer? ¿Necesitas el reconocimiento que no te dieron? ¿Ah? ¿Necesitas la aprobación que no te dieron? ¿Te le estás demandando a tu hijo que te llene el hueco de aprobación, de validación y de admiración que no recibiste? Agradéceme. Ese es el lío que tenemos, hermano. Cobramos en el lugar equivocado. A las víctimas que dejamos en la mitad. Por eso dice el Señor, entonces,
si tú no cobras, tu recompensa del cielo será, ¿cómo? Grande. Y se estarán comportando verdaderamente como los hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. ¿Y de quién quieres que venga la recompensa? Del Señor. Un minuto, hago una pausa. Grupo de staff, vamos a hacer lo siguiente porque yo siento que estoy, no sé si soy yo por la menopausia o andropausia lo que me esté dando. Vamos a subir las persianas, todas las persianas las vamos a subir, porque yo siento que estoy en una ayahuasca casi, mano. Está horrible. Bueno. ¿También es el foco? ¿A ustedes están bien y yo estoy mal? Ahora uno tiene que tener misericordia de las señoras que están entre los 43 y 52. También, no, por amor a ustedes, mujeres. Estoy pensando en ustedes también. ¿Cambió o no cambió? ¿Tiene frío? ¿Tienes frío? Bueno, reconcíliate con tu mujer. Bueno. Tercer punto. Derriba los ídolos de tu historia. Escriban ahí en el tercer punto. Derribo los ídolos de la historia y deja de vivir para cobrar. El versículo de Segunda de Crónicas, mi querido Caín, el soltero más cotizado de la iglesia. Segunda de Crónicas 34, versículos del 4 al 5 al 6, eso de Segunda de Crónicas. Pero si quieres ponlo desde el 3. Dice que Josías comenzó a limpiar a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas fundidas. Mira todo lo que dice. Empezó a limpiar de las imágenes fundidas. Siguiente, por favor. Ordenó que demolieran los altares, que derribaran el incienso encima y derribó, hizo pedazos, quemó, destruyó, picó, que es una limpieza profunda. Ahora, quiero que derribe los ídolos. Ídolo número 1, que no está en sus notas de estudio, creo que no están. Ídolo número 1 que tenemos, el ídolo de querer complacer a todos. ¿Qué ha pasado? Normalmente las personas que viven para complacer a todos tienen en su mente este pensamiento. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pensando? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué piensa? ¿Piensa qué? El ídolo de complacer. El segundo ídolo que tenemos que destruir, que Josías destruyó, es el ídolo de nunca mostrar debilidad. Porque yo tengo que ser fuerte. Usted no tiene que ser fuerte, porque la Biblia enseña que al altivo, ¿qué pasa? Dios lo mira de lejos. Que antes de la caída, ¿qué está? La altivez de corazón. Y en términos de esta iglesia, así decimos: deje que su ego suba como palma para que baje como coco. ¿Sí o no? Entonces hay que derrumbar el ídolo de no puedo demostrar debilidad. Tengo que demostrar que soy todopoderosa mamá, todopoderoso proveedor, todopoderoso. No lo somos. Somos seres quebrados. En los ejercicios, y no me dejan mentir, los matrimonios, suele pasar que cuando hacemos los ejercicios de sanidad interior, esas cirugías, esos laboratorios que hacemos, que por cierto deberían ir a un retiro libertad. No sé si vieron que en los grupos siempre hay uno que es el que más llora por todos. Hay uno en el grupo que lloró por el resto. Y como ya lloró tanto, ya el resto se le acabaron las lágrimas, hermano. Ya o la historia es tan terrible que uno dice, uy, yo no estoy tan jodido. ¿O no pasa? Pero en el fondo es, no quiero mostrar mi debilidad. Tengo que hacerme el fuerte. ¿Por qué? Diga, el débil, fuerte soy, pero ¿qué tiene que ser primero? Débil. No ser fuerte, no es al contrario. Diga el fuerte, débil. No. Diga el débil.
Tengo que ser débil. Y ahí viene la fortaleza del Señor. Tercer ídolo que tenemos, el ídolo de la exigencia. Hay una cosa que me encanta de los retiros, por cierto. Y siempre me pasa lo mismo en los retiros. Mira, en todos los retiros, en todos los encuentros, en los viajes que hacemos a Tierra Santa, en todo, por más de que te esfuerces porque todo queda bien, adivina qué pasa. Hay algo que siempre queda mal. Entonces, a mí me gusta escuchar en silencio los quejetas. Los quejetas. Los exigentes. No esta comida. No esta cama. No este salón. No este... Ay, vinieron de la iglesia. Mira este calor de esta iglesia ahora. No, no alcanzan las sillas. ¿Le vas a cobrar al pastor ahora? ¿Le vas a cobrar a quién le estás cobrando? El tercer ídolo es el ídolo de la exigencia, de la demanda, de la insatisfacción, de no saber disfrutar este momento, porque no se va a volver a repetir nunca jamás. Entonces, vienes a un lugar como estos, puede ser que es la primera vez que vengas y tú digas, ya se están volviendo evangélicos en mi casa, ahora sí los perdimos. No, me quieren volver aleluya aquí en esta iglesia. ¿O no? Si te reíste es porque lo pensaste en algún momento. ¿Sí lo pensaste ahora ahí? Hija de eso. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice lo siguiente. Me gusta mucho. Efesios 4, 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los tres ídolos que tenemos que desmontar hoy? El ídolo de complacer a los demás, el ídolo de no mostrar debilidad y el ídolo de la queja, de la exigencia. Y seguramente estás en ese ídolo de la exigencia y lo lamento. Lo lamento porque seguramente te exigieron a sobrevivir. O te exigiste tú mismo a salir adelante y a sobrevivir por tus propios medios. Lo siento. Pero no todo el mundo tiene que meterse en tu carril. Y qué bueno que en los retiros siempre no funcione. Muchas veces nos den poquitos alimentos además. Me gusta eso. Yo quiero ver cuáles son los quejetas. Porque después le digo, uy, necesita cita, necesita cita. Le falta un jugador en la cancha. Bueno, 4. Descubre, escriban en sus notas de estudio, descubre, híjole, se me está acabando el tiempo. Descubre la palabra y empieza a verte con los ojos de Dios. Si tú quieres reescribir la historia, si no quieres seguir cobrándole a las personas equivocadas y generando deuda hacia abajo, ¿por qué? Miren, hay hijos que están tan endeudados con su mamá que están casados con su mujer y con su mamá. ¿O me equivoco? Pues están tan endeudados con su papá que están casados con su papá y con su esposo o con su mujer. Porque les generaron deudas, porque recibieron estas palabras. Es que yo le di lo que a mí no me dieron. Es que yo le entregué a usted lo mejor de mí y entonces le empiezo a generar deudas, o yo me sacrifiqué, o yo no pude estudiar. Y entonces cuando crece tienen el corazón dividido y dicen, estoy tan endeudado con mi mamá, con mis hermanos, con mi hermano mayor, que el día que me levante el teléfono tengo que estar ahí, atento, y sacrifico el tiempo de mi familia. Pero lo que te va a liberar de las deudas, hermanos, es esta palabra. Mira lo que dice el versículo 14 de Segunda de Crónicas 34, que es el libro que estamos estudiando. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, ¿dónde estaban ellos? En el templo del Señor. El sacerdote Hilcías encontró algo. ¿Qué encontró? El libro de la ley que escribió Moisés. En la otra versión dice la Biblia que Hilcías dijo, he hallado el libro de la ley. Tienes que desembolsar, quitarle, el polvo a la palabra que está empolvada. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste disciplinadamente a leer la palabra de Dios? Porque yo te digo una cosa, si tú eres de los creyentes que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, se llama brujería cristiana, hermano.
Porque el capítulo de la protección es brujería si no lo estudiaste. Si no, ni sabes qué dice adentro. Entonces, hay que desempolvar la palabra de Dios, recuperar lo olvidado de los principios establecidos por Dios, desempolvarlo, quitar lo que está arrumbado y empezar a indagar en el corazón del Padre, porque para eso nos dejó su testamento. ¿Sabes qué significa testamento? Literal, voluntad. Él dejó su voluntad escrita ahí, en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque así es como podemos, a mí me gusta mucho, porque la Biblia dice, tu palabra, Señor, es lámpara a mis. ¿Sabes por qué hemos tropezado tanto? Quizás hemos descuidado la palabra de Dios. Oye, yo te pregunto, ya que estamos hablando de esto, ¿cuánto te enseñaron a ti tus papás a sentarte con la palabra desde niño y vamos a ver qué te dice Dios hoy, hijo? Yo no olvidaré jamás, jamás, cuando yo les conté una vez que Marco se cayó y se hizo una rajadura acá. Por eso yo le digo que tiene la cicatriz de Harry Potter, porque la tiene aquí hasta acá. Y yo nunca olvidaré ese niño, tendría mi niño unos 5 años, estábamos en Autlán, creo que por eso no he vuelto a Autlán. Bueno, y yo recuerdo a mi niño, porque además no se puede poner anestesia en el rostro, no se puede poner, les ponen ahí como silocaína, está tan persona, no se duerme nada. El niño me agarraba la mano y mientras a él lo suturaban, yo sangraba por dentro, hermano. ¿A uno le duele? Ellos se caen y uno sangra. ¡Ugh! Y me decía, papi, todo poquito que me fortalece. Todo poquito que me fortalece. Y Tini, el médico, le metía la aguja y yo. ¡Ugh! Porque nunca olvidaré, 4 suturas internas y 2 externas. Nunca olvidaré eso, mano. Y todo poquito que me fortalece. Y todo por Cristo. Pero si no tiene la palabra de Dios, hermano, hay queja. ¿Pero qué hacía la palabra de Dios? No estoy solo. Y yo lo veía, honestamente, yo les quiero decir, hermanos, que yo pude ver a Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Con Netflix? ¿Con TikTok? Que por cierto, yo les digo una cosa, papás, no me le entreguen a sus hijos celulares en la iglesia. Y si ven al mío ahí, díganme a mí. Pero no, vienen aquí a aprender la palabra de Dios. Y me duele mucho ver niños a veces ahí en los sofás con el Netflix, perdiéndose la oportunidad de hacer lo que hizo Josías. Encontraron el libro de la ley, reajustaron su conciencia. Y usted no me va a dejar mentir, pero posiblemente muchos de los que están aquí le han batallado, fueron a terapia, fueron a psicólogo, hicieron reiki, saltaron una pata, caminaron sobre fuego, hicieron cualquier cantidad de cosas. ¿Y saben qué? Al final terminó no yendo a la palabra de Dios, porque Él es el que tiene la respuesta. Él, hermanos, amigos míos, Él. Lo demás, créame, es soberbia. Entonces yo te pregunto, ¿a quién estás mirando? Porque uno puede mirar la palabra de Dios como mi punto de referencia, porque el rey Josías dijo, ok, mi papá lo asesinaron y no fue bueno, o sea, fue terrible. Mi abuelo hizo todo lo malo que hicieron, peor que todos los reyes. ¿A quién voy a ver? ¿Qué tuvo que hacer él? Abrir el libro de la ley, ¿sí o no? Y encontrarse con la historia de sus bisabuelos. ¿A quién estás mirando como referencia entonces? ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿A tu ex? ¿A un fracaso? ¿A quién vas a mirar? Punto número 5, por favor. Renueva el pacto. No vivas como víctima, sino como restaurador. Yo les decía que tenemos un libro contable de cuentas emocionales, de lo que nos deben versus lo que debemos, ¿cierto? Así que hoy te quiero invitar a esto. Cambia el libro de las deudas contables por el libro de la vida.
porque ahí fue pagado todo. Vamos a volver a la palabra de Dios. Esa es la invitación. Punto número 5 entonces. Versículo número 31, para reafirmarlo. Renueva el pacto. Me gusta mucho como dice. Dice que él hizo un pacto delante del Señor. Entonces el rey tomó su lugar de autoridad junto con la columna y renovó el pacto en la presencia del Señor. Y este es el pacto. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, sus leyes, sus decretos con todo el corazón, con toda el alma, y prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. ¿Tú te imaginas que tú le digas al Señor: Señor, vamos a hacer algo en esta casa, vamos a vivir según tu palabra y no según mi historia, según lo que tú me mandas y no según lo que yo creo? Vamos a obedecerte a ti, Señor. Me encanta cómo termina el libro de Josué, ¿se acuerdan? Entran a la conquista, tienen que conquistar más territorios, pero se siguen dando cuenta que siguen estando contaminados por toda la idolatría de Egipto y todo lo que pasó. Y Josué se para y les dice: señores, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Elijan ustedes a quién van a servir. ¿A su pasado? ¿A su traición? ¿A sus decepciones? Entonces Josías honró la historia de David. Hoy quiero pedir un favor muy especial. Levante la mano los matrimonios que Dios sanó cosas en su corazón. Levante la mano. Gloria a Dios. Muy bien. Vente, Carlos y Erika. Felicidades, están embarazados. Den un aplauso. No fue en el retiro, no fue en el retiro. Ah, ¿se acaba de enterar? Felicidades, señora. Se acaba de enterar. Fue en el retiro, señora. Ay, es culpa del retiro. En el retiro pasan muchas cosas. ¿Por qué pasó aquí a Carlos y a Erika? Porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades, ¿sí o no, señores? Dios es un Dios que hace las cosas nuevas. Y yo reconocí a Erika hace, ¿cuántos años te conocí, Erika? ¿9 años? 2016. Sí. Conocimos a Erika en el 2016 y ella, la verdad, yo me acuerdo que sufrió muchísimo en su matrimonio. Su esposo nunca quiso venir a la iglesia, restaurar, nada de eso. Y se apartó, por lo que sea, por vergüenza, porque pensó quizás que el problema era que, porque su esposo le peleaba mucho por venir a la iglesia. Bueno, pasaron muchas cosas. Y en el entretanto, en que ellos se conocieran, quiero recapitular, Carlos también estaba teniendo problemas con su matrimonio y no se conocían. O sea, no había como relación entre ellos. Y un día, en una de esas peleas que son terribles, Carlos un día abrió la puerta y la cerró y nunca más volvió. Uf. Los que hemos visto eso de papá, uno sabe cuando ya no hay vuelta para atrás. Uno lo sabe. ¿Sí o no? Pero eso es un Dios de qué? De mi misericordia, si es un Dios restaura. Y lo peor de todo es que se casan, o sea, bueno, se empiezan a irse a trabajar juntos y se separan otra vez. Y vuelve a cerrar la puerta. Pero en ese camino hicieron lo de Josías. Necesitamos al Señor. No podemos seguir repitiendo, no podemos seguir cobrándole la historia del abandono a mi esposa, a mi esposo, en fin.
¿Qué hizo el Señor en este retiro? En tu corazón, mi hermano. ¿Y qué vas a ir a saldar sin culpas, con misericordia, como la recibiste? Cuéntanos un poco. Buenos días a todos. Bueno, para mí este retiro fue un reafirmar lo que en su momento, como platica aquí el pastor, cuando llegué yo aquí a la iglesia llegué devastado, por segunda vez divorciado prácticamente. Eh, y a mí el Señor me tocó, me empezó a llenar de su palabra, de su misericordia, de su entendimiento, de no sentirme solo, de saber que tenía quien podía ayudarme, ¿no? Con esas cargas, con ese pasado, con esa historia. Este, antes que nada, estoy muy contento y agradecido porque es primera vez que mi mamá viene a esta iglesia. Un aplauso. Señora, déjeme decirle una cosa. Usted sabe bien que su hijo estaba perdido en el alcoholismo. Señora, Dios le rescató un hijo. Dios hace eso. Así que ya nunca vas a tener que llorar por la tristeza, sino que va a llorar del gozo del Señor, porque lo ha hecho nuevo. Gloria a Dios por eso. Te quiero, mami. Y bueno, tocante a este fin de semana, retiro de matrimonios, estoy antes que nada muy agradecido con todos los líderes. Rafa, sabes lo que eres para mí. La verdad es que junto con Rosario nos han ayudado bastante a este camino, a estos baches. Digo, sin demeritar a los demás líderes, a mi pastor, a mi pastora. Pero a lo que voy es que en el retiro fuimos ya, parte de lo que ya habíamos conocido como matrimonio, fuimos incisivos en temas, pusimos el dedo más aún en la llaga y ya nos habíamos dado una lavadita. El pastor agarró la Karcher en el retiro y en el piso nos agarró a todos. ¿Sí? Bueno, entre el pastor y los líderes pero también entendimos que es un trabajo que no termina, ¿no? O sea, una constancia, una dedicación, es una intención, pues, porque por más que te lleven o que te lleve la esposa o que tú como esposo lleves a la mujer por querer tomar una aspirina para ese dolor de cabeza del momento, eh, pues no va por ahí. La verdad es que los que fueron por primera vez y los que están aquí, yo invito a que no se despeguen, a que tengan ese trabajo, esa intención, a que luchen por sus familias, a que hagan que valga la pena, este, a no soltarse porque pues el mundo afuera no es nada fácil, hay muchas tentaciones, hay muchas distracciones, hay mucho tiempo perdido, tiempo que no regresa. Entonces, pues los invito pues a que en base a testimonios, no el mío, pueden verlo con los líderes, pueden verlo con matrimonios restaurados que realmente tuvieron problemas muy fuertes. El mío y el de Erika fue, ahora que lo veo, ahora que lo visualizo desde fuera, ¿no? Del contexto, pues no fue nada. La verdad es que hay unos testimonios muy fuertes, pero de matrimonios que ahorita, para mí son un ejemplo a seguir y Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Un aplauso, gloria a Dios. Pero escuchen esto porque Dios hace milagros. Tuvimos un matrimonio que estaban separados ya. Llegaban a la escuela, dijeron no nos sirve, o sea, seguimos en la misma bronca y se divorciaron. Digamos, se divorciaron emocionalmente y se separaron. Y entonces, él levanta el teléfono y le dice a su esposa el jueves, le dice, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a sacrificar en el altar del urgente a lo que más amo, a mi familia. Y ustedes son los que más amo. Y si tengo que cerrar mi negocio, y si tengo que romper la falsa deuda que tengo hacia la escasez,
Si todo eso lo tengo que perder por ti, gané, porque gané mi familia. Acompáñame, por favor. Y aquí están ellos. Ven, pasa, por favor, César y Zaira. Vengan, pasen, pasen. Dice, querido, rápidamente, ¿qué les hizo el Señor a ustedes en ese retiro? ¿Y cuál es su compromiso de aquí en adelante? ¿Qué no se van a cobrar? Cuéntenos un poco. Híjole, qué difícil estar aquí entre ustedes. Ajá. A mí que no me gusta hablar y a mi esposo menos. Sí, nomás cantar. Definitivamente eh, lo veo como un milagro que sucedió. Sí estábamos ya distanciados emocionalmente, no, ya no veíamos más allá, desistimos. Am, Mi esposo nunca lo había visto que, o sea, sé lo fuerte que es, la entereza que tiene. Nunca me imaginé que me fuera a pedir que viniéramos al retiro, porque yo ni siquiera me acordaba cuándo era el retiro, no estaba en nuestros planes. Nosotros cuando hicieron la pagana, se puede decir, no, ni siquiera nos volteamos a ver y fue un no rotundo, por muchos temas, por el trabajo, por todo. Entonces, no estaba en nuestros planes, pero fue Dios el que intervino, fue el Dios el que nos puso en el camino. Les dije a varios, yo me siento que fuimos los elegidos. Mari y Gonzalo tienen también todo que ver. No sé por qué le mandé yo un mensaje a Gonzalo precisamente ese día que iba a ser el retiro, y pues fue Dios, ¿no? Que me dijo, aquí está el camino, vete por aquí, es por aquí. Eh, Ni siquiera sabía que mi esposo se había contactado con él, o sea, en ese mismo día, no sé si a la misma hora, no sé, sino que ya cada uno habíamos tomado una distancia. Y fue milagroso lo que sucedió en mí personalmente, todo lo que sané, todo lo que no quería ver, todo lo que le estaba cobrando a mi esposo, todo te estaba cobrando, todas mis heridas, todas mis fallas, todas mis cosas que viví con mi familia de origen, todo lo que te reclamaba. Me costaba a mí pedir perdón, pedirte perdón, de corazón, no poder hablar, no poder sacar todo ese dolor. Me liberé completamente de, del dolor, me siento tranquila, me siento en paz. Yo sé que es un proceso, y también como dijo, como dijeron ellos, Carlos, no quiero desistir, no quiero que nos soltemos de aquí para adelante, porque pues creo que esto es nutrido. También me sirvió muchísimo platicar con varias parejas, este, conocernos, compartir toda esa confianza que hay entre todos. Es padrísimo, se siente uno acompañado. Fui testigo también en el grupo en el que estábamos, un milagro glorioso. Yo le digo ¿puedo decir los nombres? A, al, bueno, la historia de Lucio, de José, no sé dónde está. Sí, o sea, y se los dije personalmente, les dije, fue un milagro, fue algo grandioso que
el poder de Dios estuvo ahí. Yo nunca había orado tanto por unas personas, nunca había llorado tanto por alguien, sentir su dolor y fue, fue una prueba grandiosa de, de- del perdón. Fue eso para mí fue el perdón y de ahí como que dije, esto me lo llevo, me lo apropio, fue grandísimo. Lo mejor para los dos y lo más conveniente, pero que sea para los dos, para los tres. Me comprometo a cambiar todo lo malo. Dejo todo lo que sea necesario para estar contigo. Que no les gusta el chiste, parece. Dejo todo lo posible, todo lo necesario para poder estar contigo y mi niño. Mi familia. Un abrazo a tu esposa. Muy bien, gloria a Dios. César, tu niña, nadie le tiene que contar las historias en la noche. Tú le vas a contar los cuentos. ¿Vale? Esa es tu chamba, verla crecer. No verla los fines de semana. Verla crecer. Listo. Gloria a Dios. ¿Qué tal, no? A ver, don Juan, venga para acá. Con su esposa, ¿sí? Venga para acá, hermano. Entonces, vinieron desde Sonora. Hermano, ¿qué entendiste que le estabas cobrando a tu esposa? ¿Y qué hizo Dios en tu corazón? Corto y sustancioso porque el tiempo por televisión es caro. Buenos días, gracias a todos por recibirnos en esta familia. Nosotros venimos de Sonora. Cobrarle a mi esposa, más que todo es, no, todavía no alcanzo a discernirlo, pero más bien lo que lo estoy haciendo es fallar. Creo yo que ¿qué se puede decir? Tenemos 18 años de casados, 6 años de novios, prácticamente tenemos mitad de nuestras vidas juntos. Y creo que si las matemáticas no me fallan, son alrededor de 25, 26 años juntos. Y de esos 25, 26 años juntos han sido como unos 19 años de infidelidades, 19 años de buenos y malos momentos. Perdone, así que como canto también lloro. Han sido muchos años de lastimarla, de quizá, no, se oye muy feo menospreciarla, pero también de lastimar a mis hijos. Ciudad Juárez, tú lo sabes. Y han sido unas etapas difíciles porque creo que lo he venido arrastrando de mi familia de origen. Anoche comentamos mi esposa y yo, creo que aún no he perdonado a mis padres, y como en una plática que tuvimos en la comida, me he sentido yo autosuficiente para todo y no he aprendido a pedir ayuda. En estos 4 días, la verdad, he aprendido
he comprendido que a lo mejor mis broncas no son nada a comparación de los problemas que trae mucha gente. Mas, sin embargo, sí siento yo que tengo una dependencia a fallar. Rafa, no me acuerdo el apellido, es el de mis pelos parados, le digo yo. Ahí voy a poder tener ahí apoyo con él, porque la verdad ya me cansé, ya me enfadé, ya me harté. Y quiero estar tranquilo, quiero estar libre, quiero estar pleno para mi esposa. Ayer te lo dije, gorda, sí, ayer. Quiero estar tranquilo, quiero estar libre. Y sí hay muchas cosas las que tengo que hacer aún para poderte dar esa tranquilidad, esa transparencia que hablábamos ayer. Pero creo yo que ahora sí me atrevo a decir que la neta solo no se puede. Laboralmente estamos separados, no tenemos convivencia diaria, pero trato de estar en comunicación contigo, a veces a mis maneras frías, a mis maneras hirientes, a mis maneras alebrestadas, locas o como lo quieras ver. Pero sí quiero, convencido de poderlo hacer de una manera más clara y que te dé más tranquilidad y seguridad a ti. Yo les digo ahí, del grupo no nos saquen. No, buena onda, del grupo no nos saquen, porque si hay algo que nos pueda alimentar, o por lo menos a mí, porque la neta que sí es bien difícil, sí es bien difícil. No sé cuál es la adicción a una droga, no sé cuál es la adicción a un alcohol, no sé cuál es la adicción al juego, a algo, no sé. Pero creo yo que la adicción a ser infiel está bien canija. No me da vergüenza decirlo porque no he sido una buena persona en ese sentido, pero soy buena persona en otros aspectos. Por eso les pido, ahora sí me atrevo a pedirles ayuda a todos, aunque estemos allá bien lejos. Así es. Hacer muchas oraciones por mí, por mi esposa, muy encarecidamente por mis hijos. Es más, si se les olvida hablar por el Juan y la Sayel, no hay pex, pero por mis hijos, Joan y Joana, oren mucho por ellos. ¿Por qué? Porque ellos han pagado muchas cosas que no tenían por qué pagarlas ellos, que no tenían por qué vivirlas ni sufrirlas. A los matrimonios que van empezando, les digo, agárrense de Dios. A mí me pasó algo que explicaste ahorita. Yo me enfadé, me harté de la religión en la que yo estaba. Y ahorita me estoy sintiendo a gusto. ¿Por qué? Porque creo yo que uno es como es, normal, natural. Pero pues ya para no enfadarlos mucho, sí les pido mucha oración por nosotros. Muchas gracias por recibirnos. ¿En qué punto vamos? ¿5? 6. Rompe la lealtad invisible. ¿No hay 6? Pues entonces escríbanla. Rompe la lealtad invisible. Honra tu historia sin repetirla. ¿Honra qué? Esto fue lo que viví, esta es la verdad, esta es mi historia, honro mi historia, pero no voy a repetir la historia. Porque el que honró la historia de David, te invito a que honre la historia del Señor Jesús, o del abuelo o la abuela que tuviste, porque muchos de ustedes los crió una abuela, un abuelo, y lo hicieron lo mejor posible. Honra la historia sin repetirla. Rompe las lealtades. 3 que te quiero regalar hoy, y con eso quiero que te vayas. La historia del sufrimiento. Mi mamá sufrió, tengo que sufrir. Rompe la lealtad del sufrimiento. Rompe la lealtad de mi papá, nunca lloró, yo no puedo llorar. Rómpela. Mentiras, lloramos.
Yo soy bien llorón, no pasa nada. Rómpela. Rompe la lealtad de en mi familia todos fuimos fuertes. Mentiras, rómpela. Con la misma vara que mides, ¿qué dice la Biblia? Y empezamos a medir y empieza nuestra esposa a pagar los platos rotos de la infidelidad que tuvo nuestra madre o que tuvo la ex, y empezamos a juzgarla, y todo lo que ella haga o él haga es una amenaza porque es un traicionero que me va a traicionar, y empezamos a romper eso en el nombre de Jesús. Dios es el creador de la historia, deja que Él siga escribiendo tu historia. ¿Estamos de acuerdo, iglesia?